Presentamos A Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón, les saluda Celín López. Estamos en, prácticamente los últimos programas de este 2019. Quiero contarles que el domingo pasado hicimos junto a Lehman Aníbal Morazán un recuento de uno de los temas más importantes de este 2019, fue el tema migratorio. Pero también otro tema que nos ha preocupado a los hondureños es la forma en que se ha deprimido la economía, y por ello voy a hablar con un especialista. Tengo su currículum aquí. Es licenciado y magíster en economía por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con un doctorado en economía por la Universidad de Texas en Austin. Fue presidente del Banco Central y ministro de Finanzas de Honduras, y ha sido embajador ante las Naciones Unidas y en los Estados Unidos y también embajador de los Estados Unidos. Fue presidente del Colegio Hondureño de Economistas y la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras. Es un currículum que es fuerte, es importante, y hoy me complace poder hacer un análisis al cierre de este 2019 de cómo están los temas económicos, nada más y nada menos que con el señor Hugo Noé Pino. Así es que le pido que me acompañe y que nos podamos escuchar, podamos ver cuál es el análisis en frío. Los números son exactos con el economista, el señor Hugo Noé Pino. A Jalón. Licenciado Hugo Noé Pino. Celín, un placer saludarlo. Muchas gracias por estar en A Jalón. De verdad que hacía un preámbulo de su perfil, de su currículum, y usted es un hombre capacitado para abordar el tema de este programa. Hace un año, para el cierre del 2018, hablé con el economista Julio Raudales. Sí. Y hoy, para el cierre del 2019, quiero hablar con usted para que me cuente desde su perspectiva cómo está el país y qué podemos vaticinar para el 2020. Pero antes de entrar en temas un poco técnicos, le voy a hacer la misma pregunta con la que arranco con todos mis invitados. ¿Dónde tiene el ombligo enterrado? Acá en Tegucigalpa. Okay. Yo nací en la Policlínica, ahí en Comayagüela, un 11 de enero de 1955. O sea que el próximo enero estaré cumpliendo 65 años. Gracias a Dios. ¿Hijo de? Hijo de Lidia Pino de Noé y de Roberto Noé Portal. ¿Viven? No, ya fallecidos ambos. Ok, ¿cuántos hermanos? 5 varones, en total somos 6, obviamente. Crecimos en el barrio Buenos Aires, en un contexto de familia muy, muy bonito, realmente. Ok, le enseñaron los valores, la responsabilidad. Sin lugar a dudas. Mi padre un contador, y mi madre una maestra de educación primaria, que realmente trabajaron muy duro para darnos a nosotros educación, valores, como usted dice, y obviamente que esas enseñanzas las lleva uno toda la vida. Enseñarles lo difícil que es la vida y por lo que hay que trabajar, y sentirse siempre orgulloso de que lo que ustedes tienen ha sido con buena fe y sin dinero mal habido. Exactamente, ese es uno de los mayores legados que nos dejaron nuestros padres. Uno, como usted señala, de que la vida es una lucha continua, tiene alegrías, tiene tristezas, pero así es. Y una de las principales es la honradez. Mi padre acostumbraba a decir, uno debe de marchar por las calles con la frente en alto, de tal manera que nadie le pueda reprochar nada. Y usaba una frase muy interesante que no se usa mucho ahora. Dice, manos puras, no puras manos. Mire qué interesante. Y creo que usted pues logró de alguna u otra forma cumplir esa petición y hasta cierto punto esa demanda de su familia, porque usted ha fungido y ha tenido cargos en el Estado
y nunca se le ha sonado algo de que usted haya sido uñudo, Sí, o que de repente haya hecho algo pando, y por eso cada vez que Hugo Noé Pino habla, Honduras se escucha, y cada vez que Hugo Noé Pino dice un comentario, todo el mundo está pendiente, el oficialismo y la oposición, porque bueno, mi percepción es que usted es bien objetivo, y por eso agradezco la oportunidad de que me da de entrevistarlo. Óigame, ¿cómo fue su escuela? Bueno, ¿Un cipote bien portado o no? Sí, no, en efecto, así fue. Estuve en una escuela pública, en la Escuela República de Panamá, de mi barrio Buenos Aires, de mi querido barrio Buenos Aires. Estuve en el Instituto Central Vicente Cáceres, donde me gradué de perito mercantil. Los ratones. Exactamente. Un colegio al cual yo le tengo un enorme amor en el transcurso de mi vida, porque me ayudó a formarme, y estudié en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que no solamente me dio la oportunidad de graduarme de licenciado en Economía, sino que también me becó en el exterior para estudiar un doctorado en Economía. En Austin, ¿verdad? En Austin, Texas, sí, sí. Así es. Ok, su papá contador, ¿y por eso usted buscó algo similar y por eso la economía? ¿O por qué agarró esa licenciatura? Sí, son fases que se van cubriendo en la vida. Yo recuerdo que en primero de comercio llevábamos una clase que se llamaba Nociones de Economía, y yo la encontraba sumamente árida en ese momento, difícil de entender, y eso fue inclinándome, bueno, a conocer más, como una especie de reto personal. Y después de eso, licenciatura en Economía, maestría en Economía y el doctorado en Economía. Puchica, o sea que en números, por ejemplo, y esto tal vez es una broma mal hecha, 7 por 7. Sí, yo tengo esa broma con mi hijo, con mis hijos, en el sentido de que ellos son muy aficionados a los deportes, tanto mi hijo, y principalmente al fútbol. Sí. Son un país futbolero, la verdad. Sí, no, así es. Y entonces, hay veces cuando ellos describen, son Barcelona, yo soy Real Madrid, pero describen las jugadas y todo, lo hacen con tanta pasión, y entonces les digo 9 por 7. No, pero afortunadamente los dos me salieron muy buenos estudiantes. Pero por lo menos no le dicen que 7 por 4, 14, ¿verdad? Así es. O sí le han dicho. No, en eso sí no se ha dado. Ahí fue un lapsus de ese funcionario, creo, ¿verdad? Pero demuestra un montón de cosas que son una realidad. Fue un lapsus de nerviosismo en una situación que él no esperaba. Sí. Así es. Óigame, ¿y le dolió la salida de Ronaldo del Real Madrid? Sí, realmente se ha visto disminuido el equipo en cuanto a la delantera. Obviamente que son etapas y los jugadores saben, pero creo que fue un error del presidente del Real Madrid haber dejado ir a Ronaldo. Sí, verdad. Bueno, tenemos todo un espacio y quisiera que fuéramos paso a paso haciendo un recuento cronológico de cómo ha estado este 2019. Solo, Celín, si me permite una cosa, porque sí quisiera destacar en mi trayectoria personal el papel de mi familia cercana, aparte de mis padres. Mi esposa vive en Bustamante, con quien tengo la dicha de haber cumplido recientemente 42 años de casado y 5 de novios, 47 juntos. Ha jugado un papel muy importante. Mis 2 hijos, Hugo Rolando el mayor y Luis Enrique el menor, y mi hija fallecida también, Vivian María. Todos ellos han representado no solamente algo importante desde el punto de vista familiar, sino que son parte de lo que yo soy actualmente. Ellos me han ayudado en todos los sentidos. ¿Son su bastión? No, sin lugar a dudas. Mi familia es fundamental para mí, y la formación que uno va desarrollando en el tiempo, las características, las cualidades, se las debe a ellos también.
¿Cómo logra llevar un matrimonio de 42 años bien? ¿Con altos y bajos, con peleas y risas? Fíjese que afortunadamente nosotros no hemos tenido tantos altos y bajos. No le voy a decir que sí, siempre hay, digamos, algunas cuestiones, pero la base fundamental de un matrimonio, obviamente lo primero es el amor, el segundo la comprensión y el tercero el respeto. Si hay esos tres elementos, ese matrimonio puede funcionar. ¿Y su familia lo acompañó, por ejemplo, cuando fue embajador de la ONU y en Estados Unidos? En todas las etapas de mi vida, mi familia ha estado presente conmigo y en los momentos en que nos hemos separado, que ha sido muy temporalmente, uno sabe que cuenta con ese respaldo. Y con ese apoyo a la distancia y saber de que saben en lo que usted está y ayudan a que el ambiente sea más fácil para poder desempeñar las labores que tiene que realizar. Sin lugar a dudas, Elen, sin lugar a dudas. Yo creo que eso, la familia es la célula fundamental de la sociedad y de ahí se desprenden muchas cosas, tanto la familia de donde viene uno como la que ha formado. Y yo me siento muy orgulloso de la formación de mis hijos, que ellos tienen los mismos valores que mis padres me inculcaron a mí. Solo un paréntesis, ¿cree que el hecho de que ahora las familias se están desintegrando por tantas cosas es lo que está llevando a Honduras a la situación en la que estamos, que se ha perdido ese valor familiar, ese núcleo familiar? Vemos ahora mucha migración y este año fue característica las caravanas, ¿verdad? Pero ¿cree que eso se debe de retomar, hacer un mensaje, una conciencia de la importancia de la familia? Sin lugar a dudas, yo creo que si se han perdido algunos valores familiares que son fundamentales, en algunos casos han sido principal, digamos... Creo que es momento de mostrarle agua a Jalón. Por necesidad, muchas gracias. Para que pueda tomar y degustar del agua que todos mis invitados toman. Sí, por necesidad, muchas familias tienen que separarse, la gente que migra, por ejemplo, tratando de huir de la violencia o de la situación económica tan difícil del país. Pero sí considero lo que usted señala muy válido. Se deben de hacer, digamos, campañas. Los jóvenes deben de ser muy cuidadosos al momento de tomar las decisiones de casarse, en el sentido de tener los pies sobre la tierra. Y saber a quién escoger, porque al final el matrimonio es un negocio. ¿Sí? Bueno, yo no lo calificaría. No, es un negocio porque me refiero a que tiene que saber con quién asociarse. Con esa pareja, el negocio de llevar, o sea, tal vez la palabra es fuerte, pero de saber con quién se va a asociar, con quién va a hacer la base de lo que va a ser su futuro. O sea. Definitivamente. Y muchas de las cosas también provienen, digamos, de la situación de la sociedad. Cuando la sociedad va perdiendo valores en otros campos, también afecta a la familia. Bueno, les dejo para que pueda tomar agua y yo solo quiero decirles que estamos en el programa Jalón. Estos son los últimos programas de este 2019 y agradezco al doctor Hugo Noé Pino, quien me está acompañando este día para poder hacer el análisis correspondiente a cómo están las finanzas de nuestro país. Bueno, mi percepción, y creo que la de muchos hondureños, es que como nunca antes una administración ha tenido tanto dinero como la de en este periodo. La forma en que se están captando los fondos, la forma en que la DEI se convirtió en el servicio administrador de rentas, las políticas que han implementado, la tasa de seguridad, la forma en que le hacen una especie de cobro por las transacciones que usted realiza, que el hondureño realiza, y tanto dinero, no cuadra que teniendo tantos fondos los resultados no sean los que el pueblo espera. Porque si hacemos un análisis en frío de cómo está el sistema educativo, siguen cayéndose los techos de las escuelas. Si hacemos un análisis de cómo está el sistema sanitario, nos damos cuenta que incongruentemente se regresan 300 millones más 40, ahorrándoselos cuando la gente no tiene medicinas, y si las tiene no son necesariamente las de calidad. Si hablamos de temas de seguridad, que a eso como que ha apuntado
esta administración vemos todos los días encostalados ya no, pero sí muertos, y los ríos de sangre manchando las calles de Honduras. ¿Por qué no concuerda eso? ¿Cómo desde su perspectiva lo podría analizar? Selim, yo tengo aproximadamente 45 años de darle seguimiento a la dinámica económica, política y social del país, desde que entré a la Universidad Nacional Autónoma. Y les soy sincero, no había visto una situación tan compleja, tan difícil y tan dura para el pueblo hondureño en general. Esta década que estamos terminando, porque no solamente estamos terminando un año, estamos terminando una década, ha sido una década perdida para el desarrollo hondureño. Una década que ha estado marcado por ambiciones personales de poder, por la corrupción, por la vinculación con el narcotráfico, por el fracaso de las políticas públicas. La élite económica que se apoderó del país después del golpe de Estado del 2009, junto a la élite política, han generado realmente condiciones muy lamentables que se reflejan en las caravanas de hondureños que quieren salir al exterior, en los niveles de desempleo, en la persistencia de la pobreza. Y sin lugar a dudas que lo que usted describía ha sido la característica de la asignación de recursos. Este gobierno, y además un aspecto muy importante es el deterioro institucional, la violación de las leyes, la violación de la Constitución que no permitía la reelección, la violación de las leyes electorales a través de un fraude tremendo en el 2017. Entonces esto ha creado no solamente un clima de tensión, de polarización en la sociedad hondureña, sino que afecta a la actividad económica y se ve reflejado. Las cifras recientes hablan de 2 años seguidos de decrecimiento económico, de desaceleración económica. Nos hablan de que a pesar de lo que digan los organismos financieros internacionales, de que la mayor parte de los hondureños están desocupados, los organismos y el gobierno nos habla de estabilidad económica, pero la estabilidad económica no sirve para que el ciudadano común y corriente lleve alimentos a su mesa, no sirve para poder financiar la educación y la salud que se ha visto tan deteriorada. Entonces estamos en una situación muy complicada y que adicionalmente se ve mucho más complicada por el hecho de que tenemos un gobierno ilegal, un gobierno ilegítimo y un gobierno marcado por la corrupción. Fíjese bien lo que está sucediendo ahora. Están haciendo los esfuerzos, todos los esfuerzos, desde el Ejecutivo y el Legislativo para sacar a la misión de apoyo de la OEA contra la corrupción y la impunidad. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados, se sienten que las acusaciones que les han hecho a los diputados, que han ido a chocar contra el muro de la Corte Suprema de Justicia y de los juzgados, son amenazas para ellos. Y en esto yo tengo que lamentar, como lo dijo un fiscal, que en Honduras no es que no haya habido corrupción, sí ha habido corrupción, en todos los gobiernos ha habido corrupción, pero lo que se ha generado novedoso en esta década es que hay redes de corrupción, se han planteado deliberadamente y todavía esas redes de corrupción están al más alto nivel. Actualmente se están dando concesiones sin hacer licitaciones públicas, como que si el patrimonio hondureño fuese de ese pequeño grupo que está en el poder. Y yo estaba tratando de acuñar o de parafrasear una frase de Churchill de la Segunda Guerra Mundial, Winston. Pero en estos términos. Nunca en la historia reciente de Honduras tan pocos le han hecho tanto daño al país como la gente que está en el poder actualmente.
Vi sus redes sociales antes de la entrevista y vi que sí, ese tema de la MASI le ha dado a usted mucho seguimiento. Vi también el tema específico de cuestionar esto que se dio hace unas semanas atrás de Palmerola, ¿verdad? Que ahora el Palmerola Aeropuerto es el grupo que así se denomina, es quien va a administrar ahora el Toncontín, y que la concesión que estaba para 30 años le subieron 4 años más. Exactamente. Para 34. Y vemos cómo, por ejemplo, también en este cierre de año estaban a la carrera viendo cómo volverle a permitir a los mismos grupos de poder y a quienes están al frente de estas empresas, por ejemplo, generadoras de energía, seguir, ¿verdad?, generando energía a través de búnker, porque ya las concesiones se les estaba terminando, y ver siempre cómo favorecer a estos grupos. Es un problema, porque todo apunta a que esto puede seguir si no hacemos algo. Sí, sin lugar a dudas. Ese es uno de los riesgos más fuertes que tenemos actualmente. El hecho de que se hable de que dentro de menos de 2 años o aproximadamente dentro de 2 años habrían elecciones generales, no es totalmente satisfactorio, porque el grupo de poder que ya debió haber sido separado Juan Orlando Hernández de la presidencia, mire, el solo hecho que reconocieran que el dinero del Seguro Social fue a parar a las arcas del Partido Nacional y que tuvieran el descaro de decir públicamente que lo iban a devolver, el hecho de que hayan reconocido, que Juan Orlando haya reconocido que fue investigado por la DEA, eso es más que suficiente. Una persona es investigado por la DEA cuando hay, como dicen los abogados, indicios racionales que ha participado en la comisión de un delito, y que eso sea investigado, digamos, por una agencia internacional de Estados Unidos, en este caso la DEA, es motivo suficiente para. Y adicionalmente nos muestra la debilidad institucional. Dice que la DEA investigó a Juan Orlando Hernández, y ahora con todo el juicio de Nueva York, y la Fiscalía, ¿por qué no lo investiga? ¿Por qué no tiene? Entonces eso nos demuestra la debilidad, nos demuestra el grado de deterioro. Usted mencionaba, y le voy a dar rápidamente algunos ejemplos de las barbaridades que han hecho. Cuando aprobaron esta alianza público-privada de Palmerola, primero contrataron una compañía que no tenía la experiencia necesaria. Al final, la compañía subcontrató a otra compañía de Hamburgo, pero no es que son socios, este es manejado por, digamos, hondureños realmente. En segundo lugar, rápidamente fueron, después de aproximadamente 1 año o 2 años de haber dado la concesión al Congreso, para eliminarle los impuestos. Y uno dice, ¿y acaso cuando hicieron los cálculos financieros para saber la rentabilidad ya no sabían que iban a pagar impuestos? 2 veces le han ampliado el presupuesto a Palmerola, lo cual significa mayor costo para el Estado. Para el Estado. Y después ven en el caso y lo mismo va a suceder con el Centro Cívico Gubernamental. Tienen una demanda pendiente con el corredor turístico, allá en la parte que va desde La Barca hasta Progreso, porque la compañía abandonó el proyecto. Y lo mismo va a suceder en el Centro Cívico con el aumento de costo. Y luego viene la ENE. ¿Qué es lo que ha pasado en la ENE? En la ENE, ahí está bastante claro, hicieron contratos que van mucho más allá de la capacidad de compra de la ENE, pero estableciendo que iban a pagar algunos costos. Y además lo establecieron a tasas, a tarifas mucho más altas del promedio a nivel centroamericano, lleno de corrupción. Y ahora nos vienen a hablar de un plan de rescate. ¿De un plan de rescate de quién? De ellos mismos, que en esta década destruyeron a la ENE y ahora la van a partir, la van a privatizar con el
término concesión, y las tarifas, los aumentos de tarifas en el futuro a los a las personas que reciben a los usuarios realmente van a estar garantizados. Entonces, todas esas son fracasos de política que provienen cuando no hay un gobierno que tenga una dirección clara hacia dónde quiere ir. Y la NE es una, pero también vienen con el agua, porque ahora están privatizando también. No sé si sabe usted de una empresa que se llama Hidalgo, que nos va a venir a poner el agua aquí en la capital, lo que se quejaban en San Pedro con aguas de San Pedro, y también ahora es que vamos a ver cómo tercerizan la distribución de este servicio, cuando antes la ENE, Hondutel, Sana eran empresas suficientemente fuertes como para permitir mantener un estado. Yo lo que me pregunto, si no se sienten capaces de poder administrar la función pública, ¿para qué están en el gobierno? Que renuncien y que den plata, pero lo están concesionando todo. Tenemos una serie de privatizaciones ocultas que lo que demuestran es la incapacidad del gobierno. Solo una pregunta, porque usted fungió en el gobierno del Poder Ciudadano, y dos temas que tenía y dos como objetivos que tenía el Poder Ciudadano, hoy veo yo cómo agarraron la idea y ellos la ejecutaron, pero no sé, obviamente pues la están ejecutando al revés. Quien en el pasado reciente habló de consultarle al pueblo, ¿verdad?, para una Asamblea Nacional Constituyente, fue Mel, ¿verdad? Él pretendía ser la cuarta urna. Sí. Muchos creían que los que lo adversaban, que él quería hacer eso para buscar legalmente una reelección. Sí. ¿Verdad? Pero vino el gobierno y agarraron el tema y lo hicieron muy a su estilo. Yo tengo una teoría ahí que le pidieron a Callejas que por favor se sacrificara, porque ya tenía que ir a rendir cuentas a los Estados Unidos, y como el último favor hacia el cachurequismo, y ya partiendo también de que todo estaba listo y ya estaba allanado el terreno, fue a la corte y le dijeron: fíjese que yo creo que me están violentando mis derechos a elegir y ser electo. Sí, tiene razón. Entonces, con un tecnicismo de la corte, sin haber utilizado los mecanismos adecuados, le permiten la reelección, y el señor pasó a la historia de un pasado reciente como el primer presidente reelecto, ilegítimo como usted dice, ilegal como usted dice. Y el tema de Palmerola, Mel fue el primero que quería, que yo recuerde, el llevar el aeropuerto a Palmerola, y que Ricardo Álvarez se le puso al brinco aquí, que tenía "yo amo a Toncontín" y andaba con unas stickers. Ajá, sí. ¿Por qué les agarraron la idea y ellos lo ejecutaron? ¿Cómo lo analiza usted eso? Esas ideas. No, mire, el análisis de esto, desde mi punto de vista, es el siguiente. Ningún gobierno antes de el de Mel Zelaya había querido darle una participación más activa a la población. Y obviamente muchas de las decisiones de enfrentamiento de Mel con las transnacionales del petróleo, para la fórmula de los combustibles, con Robert Meyering, que la cambiaron inmediatamente después del golpe de Estado, sí, fue la reacción no solamente del grupo político conservador representado por dirigentes del Partido Nacional y del Partido Liberal, ¿verdad? Porque esto, sino que también de una élite económica que se asustó, que dijo: bueno, la democracia hasta ahora nos ha funcionado a nosotros porque nosotros la manejamos. Pero, ¿qué es eso de estarle diciendo a la gente que si quiere cuarta urna o que si quiere reelección? No, eso si nosotros no lo controlamos, no se hace así. Entonces, ese proyecto que llevó a un golpe de Estado, que llevó a asesinatos claros de la población, fue, digamos, con la complicidad de las Fuerzas Armadas, de élite económica, de élites religiosas, fue culminado. Pero una vez culminado,
Dice, bueno, ya recuperamos el poder que pensamos que se podía perder, porque nunca lo perdieron totalmente. Y ahora, ¿qué hacemos? Entonces, tanto la élite militar como la élite política dijeron, bueno, ustedes nos deben a nosotros esta cuestión y ahora vamos por la reelección aunque sea ilegal. Y usted se fija que la élite económica no levantó una mano, ni cuando destituyeron a los magistrados de la corte, ni cuando hubo el fraude electoral. Todo lo han aceptado, porque es parte de su proyecto de dominación política. Actualmente, Honduras está en las manos de una estructura no solamente política corrupta, sino que también económica, militar, religiosa, que se alimenta del estado de cosas. Entonces no es casual que las ideas que se habían señalado y hasta en el futuro cercano podemos oír hablar de Asamblea Nacional Constituyente, aunque al pueblo siempre le tienen un poco de miedo. Pero cosas que ellos controlen. Aunque hace unos días también, y vi que usted lo mencionó y se sorprendió, el jefe del Estado Mayor Conjunto aseguró que si le preguntaban en una encuesta al pueblo hondureño de que si estaba a gusto con la reelección de Juan Orlando, él decía que el pueblo iba a decir que sí. Estuvo en un foro en Radio América y yo lo vi que se sorprendió ante esas declaraciones. Yo lo retaría al jefe del Estado Mayor que en una actitud prepotente, desafiante e ilegal, porque las Fuerzas Armadas no tienen por qué pronunciarse por cuestiones de carácter político, yo lo retaría a que con toda su influencia le pida al Congreso que monte en estos momentos un plebiscito para ver si la gente está de acuerdo con la reelección. Y yo le aseguro que la condición sea que si la gente dice que no, que Juan Orlando salga al día siguiente del poder. Yo le garantizo que entre el 70 y el 75% de la población va a decir que Juan Orlando salga. Vi también que porque yo lo estudié, mire, quiero que sepa que lo estudié para ver cuáles eran sus posturas. Es bueno ser estudioso. Sí, y vi que se sorprendió. Bueno, dos cosas. Uno, que retuiteó una caricatura que decía que nos tenían que dar el premio Nobel de la economía y de las finanzas porque los hondureños pretenden salir adelante endeudándose. Y número dos, que vi que según la deuda interna ha crecido en un más de 400%. No. Entonces quisiera que el tecnicismo con el que usted me puede hablar se lo desmenucemos al pueblo hondureño y que nos diga exactamente cómo estamos, porque siempre yo escuché que decían que vivíamos con menos de $1 o con $1 al día. ¿Cómo está hoy por hoy el pueblo hondureño que dice, no hombre, desde la perspectiva por ejemplo de don Aníbal, es que ya no hay circulante, dice, ya la gente no tiene dinero? No, es que cuando la base fundamental de la riqueza, como los economistas clásicos lo señalaron, es la producción de bienes y servicios. ¿Y esa producción de dónde viene? De la inversión tanto privada como pública. Pero cuando usted tiene un gobierno en donde no garantiza, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad ciudadana, pese a la propaganda, no hay división de poderes, hay concentración de poder, entonces usted no tiene un horizonte claro hacia dónde debe ir el país. Si a usted le platica con la mayor parte de la gente en Honduras sobre qué piensa que va a pasar en los próximos meses en Honduras, nadie sabe. La incertidumbre es realmente la característica. Sigue la moneda en el aire. Exactamente, y esto está afectando mucho la economía, porque el inversionista no sabe si Juan Orlando va a terminar y cómo va a terminar. Por cierto, ¿cómo analiza eso? Porque él ya dijo que ya estuvo. No, yo siento que el espacio político que él tiene para continuar en el poder es bastante reducido. Pero eso no quiere decir que él no vaya a hacer todo lo que tenga que hacer para manipular el proceso electoral y para asegurarse, porque tiene tantas cosas que esconder, asegurarse de que no vaya a ganar la oposición. Y eso es bastante peligroso. Pero cree entonces que sí termina y que ya se va.
Bueno, va a depender de muchas cosas. Ahora, en enero, se va a dar la condena del hermano que está en Nueva York. Y eso pudiera ser, digamos, hasta cierto punto, un detonante, como pueden ser otras cosas. Mire, ahorita, por ejemplo, estaba escuchando que el presidente de la Comisión de Energía Eléctrica, reguladora de energía de la CRE, señala de que vienen aumentos de tarifas. Yo creo que la gente en estos momentos está en una situación que cualquier cosa de esa naturaleza puede crear una condición de mucha inestabilidad. Como acostumbra a señalar, o como lo dicen varios, no solamente políticos, sino que también analistas de la realidad nacional, en Honduras el pasto está seco. Lo único que necesita es un chispazo. Y ese chispazo... O que esté un vidriecito. Así es. A las 12 del mediodía. Y que sirva como lupa. Sí, lo hemos visto en los otros países realmente latinoamericanos. Porque en el fondo de la situación es que las políticas neoliberales, el modelo económico que se nos impuso, no está resolviendo el problema. Y Juan Orlando lo que ha hecho es profundizar este problema, este modelo. Y es peor. Lo peor es que también para esa profundización está utilizando el patrimonio público. Mire, yo no quiero sonar exagerado, pero independientemente cuál sea el gobierno que venga a partir del 2022, si Juan Orlando termina, realmente van a dejar un tsunami económico. Reconstruir la institucionalidad, recobrar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, recobrar el Estado de Derecho, va a tomar mucho tiempo, porque la corrupción, las malas políticas se han entronizado en el país. ¿Una década? Una década, totalmente. No, pero me refiero a reconstruirlo en una década. No, va a depender de las características de las medidas que se tomen, pero podría tomar un gobierno, por lo menos, unos 4 años realmente, para devolverle a la gente la confianza en la democracia, la confianza que la actividad económica se puede superar, porque en estos momentos al único que se le ha dado beneficios es a la gran empresa. ¿Cuántas empresas se han ido? Que usted maneje una estadística o un número. No podría decir. Pero sí se han ido nacionales y extranjeros. Pues. Bueno, lo que podemos ver es en la inversión extranjera. Mire la característica de la inversión extranjera. En los últimos años, ¿cuánto han dado la inversión extranjera? En los últimos 6 años. Entre 1.000 y 1.200 millones. Este año se dice que se va a bajar a menos de 1.000. Pero si usted le agrega que el 65% de esa inversión extranjera es reinversión de utilidades, usted sabe que no están llegando nuevas empresas. Ahora le están dando, y estas son de las cosas que siguen haciendo desastre, le están dando al sector de maquila una protección adicional, lo acaban de meter, y anunciaron pomposamente que se van a crear 15,000 empleos y que van a haber 450 millones de dólares de inversión. Todas esas cifras y esas promesas, si usted se va a los comienzos de año, eso es lo que han dicho, y principalmente el sector maquilador. Como se ha estado exigiendo la reducción de exoneraciones, entonces corrieron a hacer eso para proteger a un sector que ha sido ampliamente beneficiado en el país. Entonces, todo este tipo de cosas, cambiarlas en el nuevo gobierno, si es que tiene la voluntad de hacerlo, va a costar, porque esto es como cuando usted le da un dulce a un niño, sí, se lo quita, y se lo quita, va a patalear, va a decir que se van para otros países, que no pueden vivir pagando impuestos, que esa es la cantaleta que existe actualmente, que Honduras es un país que se pagan muchos impuestos. ¿Por qué? Porque miran un gobierno débil y entonces se están aprovechando. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los errores más grandes en este 2019 económicamente hablando? O sea, que usted diga... Es que ha sido continuo. Pero que usted diga, esta sí es... Y se usa aquella palabra que no puedo decir.
Bueno, todo lo que está sucediendo actualmente, aumentándole las exoneraciones a la maquila, dando concesiones sin estudiarlas y sin justificarlas, sin seguir la ley. Toda la asignación presupuestaria que le ha dado mayor peso al gasto militar y en defensa en contra de educación y salud, la falta que se manifiesta en la falta de medicinas en los hospitales, se manifiesta en lo que usted señalaba, las escuelas cayéndose, que necesitan como 10,000 millones para poderlas rehacer. Entonces, todo eso ha sido un continuo que se manifiesta en el deterioro de la Ahora, lo hemos visto todo malo, pero también para ser un poco equilibrados, ¿qué mira usted de bueno? Que diga, no, esto sí, ahí sí le atinaron. Mire, una de las cosas, y usted tiene razón, Salim, los gobiernos no son blanco y negro, siempre. Una de las características, de las cosas positivas que ha hecho este gobierno, que ya al final lo ha cambiado, no a tan positivas, ha sido la creación del sistema de administración de rentas. Ahí existía personal que no tenía capacidad de estar. La abogada Miriam Guzmán ha tratado de hacer esfuerzos. Por último, le han salido con un nuevo código tributario que le bota parte del esfuerzo que ella estaba haciendo, pero la profesionalización que se ha hecho en el SAR, y por eso protestan tanto los empresarios, ha sido realmente positivo. Otra de las cosas, con todas esas cifras magnificadas y con toda una retórica alrededor, es, digamos, la insistencia o la búsqueda de crear un mayor turismo interno. Pero es mentira que 3 millones de veraneantes salen la Semana Santa. ¿Pero cree que eso es positivo? Sí, el solo promover el turismo interno. Porque ayuda al comerciante local. Así es. Circulante. Y a la economía. Estas son dos cosas que realmente uno puede considerar, digamos, positivas, pero no crea que hay mucho donde realmente le sobran los dedos de una mano para decir, ¿verdad? Sí. Que faltaron cosas por contar. Y hay, como en todo gobierno, funcionarios que quieren a Honduras, funcionarios que quieren el bien para Honduras, pero entre los funcionarios cercanos a Juan Orlando, solo hay funcionarios que le dicen sí señor, nunca le dicen no, eso no se puede, eso está en contra de la ley. Ese es el tipo de gabinete y de asesores que él se buscó, ¿verdad? Que usted haya escuchado cuánto va costando, por ejemplo, el centro cívico gubernamental. Bueno, es que cifras globales es bien difícil porque hay cosas que señalan. Por ejemplo, nosotros no sabemos cuánto está invirtiendo, digamos, Injupen, que hablan entre 50 y 70 millones de dólares. Pero ese centro gubernamental fácilmente anda entre 4,000 y 6,000 millones de lempiras. ¿Cuántos hospitales se podrían construir? No, bueno, ese es realmente... Pero hospitales, bueno, ¿va? Sí. ¿Cuántos? No les sabría decir. Estoy buscando más o menos como elementos de comparación. Sí, pues no, pero y para hacerlo un poco jocoso, como cuando el ingeniero Salvador Narrala dice: El Salvador cabe 4 veces en Olancho, ¿me entiendes? Que se cuando está transmitiendo exactamente, fútbol, que empieza a comparar y bueno, sí. O sea, por lo menos un hospital, 18 hospitales para que exista uno en cada departamento. No creo que 18. Un hospital no solamente es la parte física, sí, sino que el mantenimiento. Sí, o sea, usted tiene que presupuestar lo que va a pagar en médicos, en enfermeras anualmente también. Pero sí, realmente con esa cantidad puede, de diferentes tamaños y de diferentes formas de atención, por lo menos 5 o 6 hospitales, sí, sin lugar a dudas. Sí. Qué cosas, hombre. Porque es que este sentimiento lo tuve hace un año con el señor Julio Raudales y me dijo, vamos a ver cómo nos va para el siguiente, me dijo. Y entonces 2018 me lo planteó bien como complicado, y el 2019 ya usted me lo demuestra como que sí es complicado. Entonces, ¿qué podemos esperar para el 2020? Más de lo mismo. Si Juan Orlando sigue... ¿Cuántos pobres más van a haber?
¿Cuántos pobres hay ahorita, por ejemplo? Bueno, si usted toma en cuenta que somos más de 9 millones de habitantes y el 60% está en la pobreza, está usted hablando de 5 millones y medio por mínimo pobres. de pobres. Uh-huh. Y de esos el 40% está en extrema pobreza, ¿verdad? Entonces la situación es tremenda. Y mire, a mí me hacen, para estas fechas y en enero siempre le hacen la misma pregunta los medios de comunicación. Es en el sentido, ¿cómo se vislumbra 2020 en este caso? Uh-huh. 2020. Yo les digo, lo mismo que 2016, que 2017, que 2018, que 2019. No hay ningún cambio. ¿Cuál sería el timonazo a criterio suyo para que de repente diga Juan Orlando, pucha, la gente definitivamente me tiene a mí mal visto? Voy a hacer esto para que la percepción del pueblo, por lo menos en estos 2 últimos años, cambie y no me odien tanto. Y para ayudar a la economía de Honduras. ¿Qué cree usted que sería el timonazo que diga, ahí está el timonazo que necesitábamos? No está en el ADN de Juan Orlando hacer eso. No está, no, sinceramente. Usted mira, por ejemplo, que Juan Orlando convoca a sectores que lo adversan para platicar sobre las soluciones del país. Independientemente, no, él lo que le hace es recetarle vitaflenaco, ¿no? Eso es lo que le hace. Entonces, esperar de Juan Orlando, él está totalmente convencido de que lo que él hace es lo mejor para Honduras. Y su mente de dictador lo lleva, solo lo que yo digo y a tomar decisiones equivocadas constantemente. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir? Va a seguir con los bonos 10,000, pisos de cemento, con todos esos programas presidenciales. Vida mejor. Ahora, si mira, cuestione lo que está haciendo, los 4,000 millones que le da a los militares es para comprar también la voluntad de dirigentes, digamos, de dirigentes campesinos que ni se oían mencionar y que de pronto han aparecido, y así en el movimiento sindical aparecen al par de él inclusive dirigentes sindicales que están procesados en las cortes, etcétera. No, él va a seguir con su proyecto. Pero si no fuera Juan Orlando y fuera la misma, o sea, si no fuera alguien como ustedes creen, con esa mente de dictador, ¿cuál sería el timonazo para que en los últimos 2 años se fortalezca nuevamente la economía? Bueno, varios elementos. Primero, tendría que ser un gobierno de transición conformado por hondureños que realmente tienen una visión diferente de las cosas. Yo lo primero que haría es una reformulación del presupuesto nacional. Por ejemplo, dicen que lo aumentaron en 21,000 millones. Sí. ¿Verdad? Que lo aumentaron, pero no necesariamente todo está destinado para fortalecer las áreas que venimos describiendo que necesitan atención. Y además la parte del gobierno central aumenta muy poco. Más bien, para el próximo año lo que se presenta es una reducción del gasto público. Uh-huh. Del gasto público, no es un aumento del gasto público. ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. Que lo que estamos viendo en términos de atención de salud, de educación, no va a mejorar. ¿Y todo ese pisto entonces para dónde se va? Esa es una excelente pregunta y eso es algo que nos hacía falta tocar, Selim. Principalmente para el pago de deuda. El monto de endeudamiento que tiene Honduras lo ha llevado en los últimos años a pagar, y le voy a dar un elemento comparativo. El próximo año está presupuestado pagar en servicio de deuda 42,000 millones de lempiras. 42,000 millones de lempiras, cuando el presupuesto de salud es de 16,000 millones. Quiere decir que usted podría duplicarle el presupuesto si no tuviera esa deuda que el mismo Partido Nacional fue el que incrementó durante toda esta década. Uh-huh. Ellos son los responsables y ahora todos los hondureños estamos pagando esa deuda
a través del pago de impuestos. Mire, solamente en los últimos 6 años, del 2014 para acá, se han pagado como 230 mil millones de lempiras, casi el equivalente a todo el presupuesto que va a tener el gobierno central y el resto del sector el próximo año. Ahí van los recursos. Óigame, y eso de que, por ejemplo, la tasa de seguridad está en secretividad, ¿qué huele usted con eso? ¿Hay visto que se va a ir para cuentas particulares? ¿Que se va a ir dinero para cuentas en el extranjero? Mire, la tasa de seguridad anda alrededor de 3 mil millones de lempiras. Pero no solamente ese dinero está, digamos, en secretividad. Hay 12 mil millones en fideicomisos. ¿Qué son fideicomisos, Celín? Son dinero que usted saca del presupuesto, lo pone en un banco y un comité técnico define cómo se va a gastar ese dinero. Entonces ese dinero es como una caja chica de quien lo va a gastar. ¿Y quién es ese comité técnico? Al final es Juan Orlando, porque los demás son empleados de él que siguen instrucciones. Entonces todo ese dinero se gasta y ellos dicen, no, pero es que aquí hay transparencia, usted puede llegar y va a ver porque están los recibos. Pero esa no es la forma de planificar un presupuesto. Un presupuesto de antemano debe decir, vamos a comprar tantos uniformes, tantas bombas lacrimógenas para reprimir a la población, etcétera. No, ellos tráeme otro lote de Milbo. Exactamente. Tráeme más. Así es. Mira, mandarle a aquel unos 3 millones o 4 millones sin licitaciones, sin muchos recursos, y eso entonces pero está abierto. Para no quedar con un sabor tan negativo, aunque la situación es real, pues no es como que usted lo está planteando solo por decir que no. Pero ¿qué le dice a usted, ya que estamos llegando al final de la entrevista, al pueblo hondureño? ¿Qué? O sea, dentro de la desesperanza, ¿cuál es ese granito de por lo menos, hermano, esto te va a ayudar? ¿O qué diría usted? No, primero, usted señaló una palabra que es la que caracteriza a la mayor parte de los hondureños actualmente, la desesperanza. Pero el punto es, nosotros somos ciudadanos. Como ciudadanos debemos exigir nuestros derechos. ¿Y esto qué quiere decir? Que debemos juntar voluntades para exigir esos derechos. Latinoamérica nos está dando una lección muy importante. Si el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social no se exige en las calles, las oligarquías no lo van a dar realmente por voluntad propia. Así que yo llamo a los hondureños y hondureñas a movilizarse, a tomar conciencia de que los gobiernos deben de obedecer a los dictámenes de la población y no a una élite económica, militar, religiosa o política que lo único que quiere es enriquecerse en el poder. Bueno, vamos a ver si al final el pueblo hondureño hace eso, porque yo entiendo que a la gente le da miedo morirse, porque lamentablemente eso es lo que le recetan, bala viva. Así es. Pero he hablado de este tema con mucha gente y concluimos que lamentablemente nuestro ADN no es como el del resto del área. Yo creo que Honduras de verdad tiene que, no sé si ya tocamos fondo o todavía falta más por tocar fondo para que de verdad eso ya, no, hermano, aquí ya no puedo seguir, voy a salir a las calles, cueste lo que me cueste. Porque lamentablemente veo yo, y no pretendo ofender a nadie, es que si el líder o el caudillo no me convoca, yo no salgo. Y creo que también eso nos está afectando, porque nos ponemos una camiseta política y no lo vemos desde la perspectiva de Honduras. Si me convoca un liberal y yo soy Pino, yo no voy. Si me convoca Libre y yo soy liberal, no voy, porque se nos olvida o porque lo vemos desde la perspectiva política, que es real, pues, pero creo yo que lo que priva aquí, o que lo que debería de privar, es que somos hondureños y que como hondureños
nos está llevando San Quintín, como dicen. Totalmente de acuerdo, Selim, pero yo tengo una esperanza, fíjese que yo tengo la esperanza. Se ha criticado mucho y en alguna medida con razón a los partidos de oposición por el hecho de no tener esa beligerancia, pero recuerde que la lucha aquí es de diferentes sectores. El movimiento que está contra el extractivismo, la minería, hidroeléctricas que roban el agua a los sectores populares, eso es muy importante. El movimiento de LGTB por los derechos de los que pertenecen a esos movimientos, los movimientos de los patronatos, los movimientos sociales en general en Honduras, ahí están organizados. Lo único que hace falta es que logren conjuntar una estrategia común, y yo creo que eso en cualquier momento puede suceder. Yo no descartaría, porque la gente ya está llegando a un cansancio, y si la gente se da cuenta de que su potencial tiene como resultado los cambios, se va a movilizar y va a cambiar Honduras. Entonces yo creo que no todo es desesperanza. Yo creo que hay la esperanza que en un futuro cercano tengamos una Honduras diferente. Agradezco. Selim, le agradezco. Y antes de que se baje, quiero darle, como a todos también mis invitados, un recuerdo que se llama una chiquiseta de ajalón. Qué bien. Para que lo tenga ahí en su oficina o en su carro, porque se pega aquí, tiene una ventosa. Bueno. Y ahí lo tiene como recuerdo por haberme acompañado. A la Así orden. que muchas gracias. Y ha sido verdaderamente muy ameno conversar con ustedes. Gracias. Este día. Solo le pido que me permita cerrar. Gracias, señoras y señores, por haber estado con nosotros. El doctor Hugo Noé Pino. Yo los espero el próximo domingo. Feliz día. Hemos presentado A Jalón con Selim López.